Hola chicos, mi nombre es Alan y el día de hoy trataré de resumirles lo que probablemente se trate de uno de los episodios más tristes y ruines que haya presenciado la humanidad. Hablaremos de uno de los episodios que casi acaba con una cultura entera, el genocidio armenio. Este terrible acontecimiento se gestó en lo que hoy podríamos llamar Turquía. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo un país del que poco hemos escuchado hablar, tal vez algo como sus hermosas vistas, y ahí puedes ponerte pelo cuando estás quedando calvo, que sus vendedores de helado parecen querer burlarse de ti más de lo que la vida ya lo ha hecho? Güey, por favor, ya dame mi helado. ¿Cómo pudo gestarse este atroz acto? Bueno, la respuesta es sencilla, es que la Turquía de hoy no es ni por asomo parecida a su versión anterior, el Imperio Otomano. Pero para hablar mejor de las víctimas hay que conocer salvadores. Los jóvenes turcos fue el sobrenombre que se le dio al Partido Nacionalista y Reformista Turco de principios del siglo XX, formalmente conocidos como el Comité de Unión y Progreso, fundado en 1889, tenía como objetivo acabar con el sistema absolutista y tiránico del por aquel entonces emperador Abdul Hamid II e implantar un gobierno de corte constitucional liberal. Naturalmente, el sultán, amenazado por las ideas liberales de este grupo, decide iniciar una persecución en contra de sus miembros, que deciden huir a París, y sería en este lugar donde se les daría el sobrenombre por el que serían conocidos posteriormente, los jóvenes turcos. Derivado de la incapacidad del sultán y las élites de garantizar la estabilidad del imperio, reformas liberales prometidas y jamás implementadas, pérdida de territorio, una política exterior fracasada, represión sistematizada y por último la gran rebelión de su ejército en 1908, provocaron que el sultán restaurara la constitución el 24 de julio de este mismo año. El día siguiente, decretos adicionales abolieron el espionaje, la censura y ordenaron la liberación de presos políticos. Sin embargo, tantos años de opresión por parte del sultán Abdul habían hecho mella. El pueblo quería un cambio. El entusiasmo de la población al librarse del tirano que los tenía subyugados era notorio a simple vista. Al comienzo no se limitó a la comunidad turca, sino que se extendió a las comunidades cristianas del imperio, que veían un cambio de rumbo en la política nacional hacia la igualdad. En 1913, cuando el gobierno del sultán otomano, en ese entonces el hermano de Abdul Hamid, Mehmed V, perdió la primera guerra balcánica, el KUP tomó el poder. A esta pertenecía otra clase social, nuevos políticos, nuevas ideas, el resurgir de un mundo igualitario, compuesto por profesores, abogados, periodistas, doctores, pequeños funcionarios, oficiales de baja graduación, artesanos, comerciantes, ciudadanos gobernados por ciudadanos que prometían cambios a mejor para el imperio. El gobierno, dominado por los jóvenes turcos, fue encabezado por el ministro, el gran visir Talat Baha, el ministro de guerra, Enver Baha, y el ministro de marina, Kemal Baha. Los jóvenes turcos en principio prometían lo que años antes la Constitución de 1876, prometida por Abdul, no les pudo dar: la instauración de un Senado y una Cámara de Diputados, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluidos los cristianos, la indisolubilidad del imperio y la independencia de los tribunales. Sin embargo, por el camino, algo se perdió. El desarrollo del nacionalismo turco se volvió el principal objetivo del gobierno, y el homogeneizar a una población multicultural y multirreligiosa dio paso a un ideal de una superioridad étnica y religiosa sobre los demás pueblos. El imperio debía sobrevivir mediante la centralización y la homogeneización de su población. El KUP llevó a cabo un programa de turquización,
violenta que afectó desde la primavera de 1914 a la población griega de las islas del mar Egeo, que se extendió luego durante la Guerra Mundial a otros grupos minoritarios del imperio, sirios, caldeos, árabes o armenios. Los historiadores hoy en día definen al esperanzador gobierno de los jóvenes turcos como un triunvirato dictatorial. De acuerdo con las últimas investigaciones históricas, sabemos que el KUP apostaba por un gobierno centralista que no buscaba la democracia y sobre todo buscaba el predominio de la etnia turca. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Rusia invadió el Imperio Otomano y unos cuantos armenios radicados en Anatolia aprovecharon la situación para buscar su independencia y se unieron a los rusos. Ese suceso, junto con el levantamiento armenio, que tuvo lugar en la ciudad de Van, llevó al gobierno otomano a implantar medidas en contra de la población armenia. Sí, al comienzo la principal víctima fue la población cristiana, luego también lo fue la musulmana. El KUP deseaba que la cultura se volviese una cultura turca. Las medidas represivas de los grupos que el KUP consideraba no turcos comenzaron ya cuando recobró el poder en 1913. Al principio se fomentó el boicoteo de los negocios de los cristianos para tratar de que la economía pasase a estar dominada por los turcos y los musulmanes turquizados. Después se consideró a la población armenia un peligro para la estabilidad del gobierno, razón por la que se ordenaron ataques contra toda la población civil. Con el argumento de prevenir cualquier levantamiento, se realizaron deportaciones masivas conocidas como caravanas de la muerte. El genocidio cometido por el gobierno de los jóvenes turcos contra el pueblo armenio inició el año de 1915 y terminó en el año de 1918. Consistió en el exterminio de 1,5 millones de personas que vivían en el Imperio Otomano. Las caravanas de la muerte consistían en las largas caminatas en las cuales murieron cientos de miles de armenios a causa del hambre, clima extremo y la violencia. Aquellos que lograron llegar a los lugares de reubicación en Siria e Irak fueron aniquilados. 1,5 millones de armenios de los 2 millones que habían en esa zona fueron exterminados. Estas caravanas estaban conformadas en su mayoría por civiles, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Para el gobierno imperial, las caravanas de la muerte eran una medida desesperada en tiempos de guerra, cuyo fin exclusivo era proteger a la población. Después de cientos de años de convivencia, el armenio promedio se había convertido en un enemigo provocador, que buscaba separar al imperio, apoyando a Rusia y a la expansión británica. Sin saber cuál sería su destino, los deportados, quienes habían perdido sus casas, sus tierras, y se desplazaron entre caminos plagados de cadáveres sin sepultura, soportando las imágenes de niños que lloraban por comida y agua. Varios grupos de ancianos y mujeres murieron a causa de pestes, cólera y tifus. Para centenares de armenios, el desierto se convirtió en un cementerio de desolación, donde los contados sobrevivientes jamás pudieron recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos. Otra población diezmada fue el pueblo asirio, también conocido como Saifo o Seifo, cuya aniquilación coincide con la del pueblo armenio, ya que se refiere al asesinato masivo de la población asiria, el Imperio Otomano, durante los años 1890, la Primera Guerra Mundial y el periodo de 1922 al 1925. La población asiria de Alta Mesopotamia fueron reubicados a la fuerza y masacrados por las fuerzas otomanas y los paramilitares turcos entre 1914 y 1920. Los estimados sobre la magnitud de la masacre varían. Informes contemporáneos ubican la cifra en 250,000, número que es aceptado por varios académicos y periodistas. Algunas fuentes, carentes de un análisis estadístico, sostienen que las cifras podían llegar hasta los 750,000. Por último, pero no menos importante ni trágico, fue el genocidio yazidí. También fue una práctica que continuaron el Partido de los Jóvenes Turcos, al igual que su estado anterior, el Imperio Otomano.
Como conclusión, el genocidio armenio fue perpetrado por una clase social y política que surgía enteramente de estudiantes universitarios y cadetes militares jóvenes que prometieron un cambio y renovación en un pueblo armenio que antes de este genocidio ya había sufrido masacres en el periodo de Abdul Hamid II, como las masacres hamidianas entre los años 1894 y 1897, que se cobraron la vida de entre 100.000 a 300.000 armenios. Ciertamente sería injusto pensar que la política de los jóvenes turcos cambiaría radicalmente la vida que estos cristianos llevaban, o que estos pueblos diezmados llevaban. Sin embargo, ya es justo pensar que esta población tenía una esperanza dentro de estos jóvenes, una esperanza que un sultán les había arrebatado. Sin embargo, este pueblo discriminado y diezmado vio en una juventud con ideales liberales la esperanza de este cambio. Sin embargo, desafortunadamente descubrieron que algunas veces vale más malo por conocido que bueno por conocer. Y bueno, dime qué te pareció este oscuro pasaje de la historia de la humanidad. ¿Conocías este suceso? No olvides dejar tu like y nos encontramos en otra historia.